Es un honor estar acá. Quiero agradecerle a la Fundación Santillana esta oportunidad. Quiero también agradecerle a la OEI y a todos los colegas presentes y decirles que me es muy grato estar en el panel y en este diálogo con Luli Cardini. No sé si te dicen Luli, no creo, en la profesión más o menos. Ok, con Luli Cardini para los amigos. La idea de la presentación, mi idea era hacer, estuvimos charlando con Luli por teléfono, con Alejandra, vamos a hacerlo más profesional, con Alejandra por teléfono, para ver cómo presentamos, y la idea era hacer presentaciones no muy extensas, como para poder dar lugar a algún diálogo y intercambio. Y la idea es trabajar sobre el uso de datos en la gestión educativa. Entonces, un poco lo que estuve viendo, a ver, ahí está, es que, no veo nada, espérenme, ahí está, listo, ahí va, estaba bien la filmina. Es que uno puede, digamos, cuando uno mira el universo de investigadores, políticos, periodistas, ciudadanos, uno dice, hay como tres posiciones, no necesariamente explícitas, pero tres posiciones respecto del uso de datos en la gestión educativa, tanto a nivel macro como a nivel micro. Entonces, traté de encontrarles algunos nombres simpáticos a estas posiciones y definí tres posiciones. La primera la llamé el lo sé todo. Ahora vamos a ver de qué se trata. La segunda, el dato cosmético. Y la tercera, el dato para la mejora. Ahí está. La idea del modelo lo sé todo, para los que somos mayores de 50 va a ser más conocida. La tomé de una enciclopedia que circulaba, no sé si alguno la reconoce. A ver si se levantan la mano. ¿Quién es? ¡Bravo, bravo! No me siento tan sola. Quienes reconocen el famoso Lo sé todo, era una enciclopedia muy conocida y muchos de nosotros teníamos el Lo sé todo en nuestra casa. Pero esta posición del Lo sé todo tiene menos que ver con la enciclopedia y tiene que ver con una idea de que la percepción personal puede definir las decisiones políticas y las decisiones sobre los procesos de mejora. Este estilo de gestión no contempla la evidencia empírica como insumo para la toma de decisiones, que queda basado en un proceso vinculado a la representación de los actores. Veamos un par de ejemplos del modelo Lo sé todo. Uno, no muchos, diría que alguna gente puede decir, que sabemos, las evaluaciones de calidad arrojan que los estudiantes de la escuela primaria tienen problemas de comprensión lectora. Esto es un dato que nos lo dicen las pruebas PISA, nos lo dicen las pruebas Aprender, nos lo dicen todas las pruebas. Por lo tanto, y acá viene el problema, la conclusión que hacen desde este modelo Lo sé todo, hay que capacitar a los docentes. Pero entre el dato de que efectivamente los chicos no comprenden lo que leen y el dato de que hay que capacitar a los docentes, no hay mayor investigación sobre dónde está el problema de la comprensión lectora. Entonces, se toma la intuición para ejecutar una política, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Efectivamente, los datos de las pruebas nos indican que los chicos no comprenden, o en un porcentaje importante, no comprenden lo que leen. Ahora, ¿podrá ser que no comprendan lo que lean por algo tan simple como que no tienen libros? Claro que sí. La primer política que uno tiene que definir a partir de ver que los chicos no comprenden lo que leen es ver si tienen libros. Y si no tienen libros, buscar políticas que garanticen la provisión de esos libros. ¿Es eso suficiente? No, claramente no. Probablemente también haya que actualizar
a los docentes. Pero el problema con esta posición de lo sé todo es que de un dato al azar se toman intuiciones y se toman decisiones que claramente van a seguir dando los mismos resultados en las pruebas de evaluación. El segundo modelo, lo sé todo, surge de una afirmación muy común, que dice, y que tiene que ver también con el contenido de este foro, que es un contenido que es importantísimo, que es muy relevante. Yo estuve en marzo en México en un panel trabajando en el Congreso Internacional de Educación Comparada este tema, pero la afirmación dice, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo que viene, por lo que la enseñanza debe apoyarse exclusivamente, obviamente exageradamente, no exclusivamente, en las competencias del siglo XXI. Y es cierto que hay una tendencia del mercado de trabajo en demandar cada vez más habilidades de tipo cognitivo no rutinarias, pero en realidad el punto de partida es mucho más complejo. A ver, esperen que agarré al revés. Miren estos datos que se presentan acá. En los países de altos ingresos, todavía menos del 40%, ¿sí?, de los trabajos requieren habilidades de tipo cognitivas no rutinarias. Y en los países en desarrollo, las habilidades cognitivas no rutinarias llegan al 20%. Entonces, claramente, desde la escuela tenemos que pensar en enseñar estas habilidades cognitivas no rutinarias, porque esto es importante de ser enseñado para estar un paso adelante del mercado de trabajo y no al servicio de... Pero también tenemos que pensar cómo trabajamos estos temas con los chicos para que cuando tengan un trabajo vinculado a habilidades rutinarias no se sientan frustrados o mal o, digamos, que no les genere un nivel diferente o un nivel de frustración, ¿sí? El segundo modelo es el modelo del dato... Apágueme. A ver, el segundo modelo es el modelo del dato cosmético, ¿sí? Quien adopta esta posición recurre al dato o bien para darle una pátina de autoridad a su postura o bien para justificar o reforzar una postura ya tomada sobre la problemática. Por ejemplo, y acá voy a traer dos ejemplos y solo pido que se analicen técnicamente como corresponde analizarse, o sea, no, digamos, despolitizar, digamos, o no, digamos, sin ponerle partidismo político, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un documento de Argentina 2030, de la Jefatura de Gabinetes, que dice, de acuerdo a los datos del Anuario Estadístico del Ministerio de Educación de la Nación, el 81% de los ingresantes al sistema educativo entre 2013 y 2015 decidió hacerlo en el sistema privado. Y acá hay un error grave de análisis estadístico, porque efectivamente la matrícula privada aumentó entre el 2003 y el 2015. Pero lo que hubo también fueron movimientos internos, o sea, chicos de tercer grado que pasaron a cuarto grado a una escuela privada, lo estoy diciendo con ejemplos para entender que no se puede ver solo, por ejemplo, cuando uno analiza un dato estadístico, nacimientos y muertes, sino que hay que mirar, por ejemplo, procesos migratorios internos. Entonces, no es que el 81% de los chicos nuevos ingresaron a la escuela privada. Lo único que sí se puede decir es que aumentó 4 puntos la matrícula privada, pero también se debió no a que los ingresantes fueron a la escuela privada, sino que hubo, digamos, cambios entre los chicos que ya estaban en el sistema, ¿sí?
Y este dato lo cuento porque un día me llamó un periodista y me dijo, mirá, estamos preocupados, vamos a hacer tapa de diario con esto. Bueno, cuando le expliqué, me dijo, no, bueno, claro, entendí lo que me estás diciendo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con el dato cosmético, porque en realidad los datos son los que nos tienen que servir para entender la realidad. ¿Esto significa que bajó la matrícula privada entre 2013 y 2015? No, aumentó. Y esta es la realidad, aumentó. ¿Se puede decir esto? Sí, se puede decir esto, pero no se puede decir que el 81% fue al sistema privado. Lo segundo, digamos, el segundo ejemplo está en un informe nuevo de la Dirección General de Escuelas que dice la región educativa 23 de la provincia de Buenos Aires es la que presenta mejor desempeño en las pruebas Aprender 2017 en ciencias naturales de primaria. Y acá el dato está bien, o sea, acá no es un problema que el dato esté, pero la pregunta es, ¿de qué nos sirve este dato? ¿Lo comparamos o lo cruzamos con datos de nivel socioeconómico? Si la región 23 y la región 1 y la región 2 y la región 25 son todas gobernadas por la provincia. O sea, ¿para qué nos sirve este dato en procesos en los que lo que queremos es mejorar? Y el otro, en marzo, justamente cuando estuve en México hablando con Gilbert Valverde, que es uno de los grandes especialistas de evaluación de calidad, Gilbert me decía, hay problemas en este modelo, digamos, que yo di llamar el dato cosmético, que podría tener otro nombre. Dice, porque los países, cuando hacen pruebas nacionales, tendrían que tener objetivos diferentes a cuando, digamos, se evalúan con pruebas internacionales. Porque cuando un país define pruebas nacionales, lo que debería es tratar de medir dónde están las dificultades en las distintas áreas para iniciar un proceso de mejora. Como debería trabajar con un estudio más desagregado de las causantes de los problemas, digamos, de calidad que tiene ese país, es probable que los resultados tiendan a darle, si se hicieran bien, digamos, darles resultados un poco mejor de lo que dan las pruebas internacionales. Pero ahí los países tendrían un problema hasta político, porque les dirían, ¿por qué las pruebas nacionales te dan mejor que las internacionales? Y en realidad porque estoy midiendo otra cosa, estoy midiendo procesos de mejora. Ahora, si las pruebas nacionales van a medir lo mismo que las internacionales, la pregunta es ¿para qué? Porque tienen que tener objetivos diferentes, ¿sí? En el tercer modelo, para ir terminando, trabajamos la idea del dato para la mejora, ¿sí? Entonces, en el nivel macro, estos sistemas de gestión de la información se tienen que apoyar, uno, en producción de información confiable y en tiempo real. Y acá tenemos mucha tarea para hacer en nuestro país para generar sistemas de información que permitan esta producción de datos confiables y en tiempo real y para que el retraso que hay entre la producción de un dato en una escuela y la llegada al ministerio no sea, digamos, mayor a una semana o como es ahora, que muchas veces puede llegar a ser mayor a 2 años. Segundo, la integración y puesta en común de la información entre las distintas áreas de un ministerio y los distintos niveles de gobierno. Y el uso efectivo de la información en los procesos de toma de decisiones. Y en el nivel micro, el dato al servicio de los procesos de mejora son un insumo claro en el diagnóstico, planificación e implementación, monitoreo y evaluación del proceso. Pero la producción de datos para la mejora requiere no centrarse en culpabilizar al director anterior o al ministro anterior, sino que requiere pensar dónde estamos parados, por qué estamos parados y decir queremos mejorar. Y entonces el objetivo va a ser claramente la mejora. Entonces, digamos, lo que quiero señalar
además, es que esta multiplicidad de fuentes de información disponibles, más la incesante circulación de datos y la demanda de políticas efectivas, hacen de la lectura inteligente de los datos una actividad clave en el siglo XXI, como lo señala el documento de Mariana. Porque yo quiero cerrar esta exposición diciendo, miren, todo esto que hablamos recién tiene que ver con la necesidad no solo de formar a las nuevas generaciones, sino de formarnos a nosotros mismos en estas competencias del siglo XXI. Bueno, nada más y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos especialmente las palabras de Silvina Birz, su secretaria de Educación del municipio de La Matanza. Y ahora invitamos a Alejandra a compartir su presentación. Alejandra Gardini es directora del programa de educación de CIPEC, muy especial para mí porque tengo el orgullo de formar parte. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Santillana OEI, por darnos este lugar para conversar sobre las habilidades del siglo XXI. Y yo voy a retomar un poco de la presentación de Silvina para plantear algunas otras cuestiones y más vinculadas a una experiencia de territorio. Nosotros teníamos como misión hablar de la producción de conocimiento y vincularlo con la enseñanza de habilidades. Ayer hubo una discusión muy importante y que me pareció muy entretenida a la mañana, cuando se discutía si las políticas eran de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y después apareció el concepto de mezzo políticas. Nosotros desde CIPEC trabajamos con una fuerte creencia de que la política educativa es ese espacio de toma de decisiones que hace las cosas más fáciles o más difíciles. O sea, estamos hablando de todas aquellas decisiones que moldean al sistema educativo y que tienen o la posibilidad de habilitar, de potenciar, de hacer que algo crezca, o la de entorpecer, obstaculizar, y muchas veces incluso esas dos cosas vienen juntas en la política educativa. En ese sentido, nos interesaba y me interesaba tomar este tema y les pregunto si conocen, ¿cuántos de ustedes conocen a este señor que está acá, el profe Córdoba? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, les voy a contar muy brevemente algo que me impactó de una charla de él hace 2 años, cuando estábamos en el Festival de Innovaciones Educativas que organizaba CIPEC. Se presentaban varias experiencias de innovación y el profe Córdoba cuenta su historia. El profe Córdoba es psicólogo y físico y da clases de física en Salta, una provincia chica, cuyos resultados, si uno mirara en la tabla de las evaluaciones de logros, están por debajo del promedio nacional. Y apareció esa noticia en el diario que decía: estudiantes salteños copan el Balseiro. Y ahí las autoridades ministeriales se enteraron de la existencia del profe Córdoba, que hace 10 años daba clases en un aula, en un predio de la Universidad de Salta, pero vinculado a una escuela secundaria. Y les quiero contar especialmente lo que me llamó la atención del profe Córdoba, es que en toda su descripción de cómo él había llegado y llegó a tener, o sea, Salta tiene entre un 10 y un 20%, depende del año, de la cantidad de ingresantes al Balseiro, ¿no? O sea, es impresionante el dato. Y todos estuvieron en el taller del profe Córdoba, los que llegan al Balseiro. Y lo que a mí más me llamó la atención de toda esa presentación es que él usaba permanentemente el concepto de hackear al sistema educativo y a la política, que también lo usó Alejandro ayer. Y decía: yo hackeé el espacio porque en realidad estaba en un aula que no era ni de la universidad ni de la escuela, entonces nadie se enteró que yo estaba. Yo hackeé el tiempo porque en realidad estas clases eran los sábados, no estaban involucradas ni en la formación secundaria ni en el tiempo escolar típico. Y decía también: hackeé la obligatoriedad porque era un espacio voluntario. Pero sobre todo lo que hizo es trabajar, y él mismo lo dice, en la clandestinidad durante 10 años. Este es un ejemplo, por ahí, que a nosotros desde CIPEC, que trabajamos todos los días y nos levantamos por tratar de pensar cómo hacer políticas educativas que habiliten un Estado más justo, más democrático, nos impactó. Y dijimos, bueno, ¿qué está pasando si esto es cómo se vive desde muchas experiencias innovadoras y que apuntan a las habilidades, la sensación de que todo el tiempo se hackea?
Entonces, a partir de esta anécdota, quiero darles otra anécdota alternativa, pero enmarcarlo un poco primero en qué se produce, ¿no? Es impresionante la cantidad de tiempo, de herramientas, de recursos que usan los países en general para la producción de datos, todos. Nosotros en Argentina, y acá hay algunos de los datos que producimos, Silvina se refirió a algunos, están todos los datos del sistema educativo, la matrícula, la cantidad de docentes, las plantas funcionales docentes que se relevan todos los años. Están los datos sobre el logro de aprendizaje. Todos estos existen desde mediados de los 90, que se vienen produciendo todos los años. Y después algunos otros datos de docentes o de infraestructura o más específicos. Pero yo en esta presentación me quiero centrar en otro tipo de datos, porque me parece que en ese tipo de datos podemos pensar en esto que decía Silvina del dato para la mejora. Y son todos esos datos que se producen en los distintos ministerios, sobre todo provinciales, porque están muy vinculados a la práctica, a la gestión escolar, y que tienen que ver con el seguimiento, el monitoreo y la documentación de políticas. Y les voy a dejar un ejemplo, y ahora sí, cada vez entro a los más concretos. Primero le digo, bueno, estos todos los datos que hay, me voy a centrar en ese cuarto punto del seguimiento y la documentación de políticas, y pensando todo el tiempo en ¿por qué producimos todos esos datos? O sea, esos datos se producen todos los años, les decía, son muchísimos recursos. ¿Cómo los producimos y para qué los producimos? Esas son las tres preguntas que nos tendríamos que hacer todo el tiempo, porque si no muchas veces los datos terminan se hacen por procesos más inerciales o inclusive muchos de ellos se vuelven intrascendentes, como que es un trabajo enorme que implica para un Estado, para un sistema educativo, para los docentes que contestan, para los alumnos y no terminan volviendo al sistema. Y ahora sí entramos en el ejemplo más específico. Y acá les quería hablar de una práctica. En realidad nosotros cambiamos, no sé si ustedes están ahí atentos al programa, pero antes que habláramos Silvina y yo, venía una presentación de Julio Fontán y de Diego Burbich. Y Diego iba a contar una práctica, entonces yo voy a entrar con todos ustedes conociendo esa práctica, que se llama la práctica de las tertulias literarias. No la voy a explicar, pero confíen en mí que es una práctica que llega a las aulas y que trabaja sobre las habilidades. Y yo creo que eso se los va a poder contar mejor Diego después. Pero lo que quiero que vean acá es que es una práctica que sucede en Salta y en Santa Fe, pero con distintos criterios, en una provincia en casi todas las escuelas de los distintos niveles educativos y en la otra en Salta solo en las primarias, pero sobre todo cómo creció esta práctica, porque ahora sí yo me voy a centrar en el seguimiento de la práctica. Acá lo que más me interesa que vean es cómo fue escalando la práctica. Porque si estamos sentados acá hablando de la política educativa y no tanto de las innovaciones de abajo hacia arriba, es porque la hipótesis es que el Estado es el espacio de donde las cuestiones pueden escalar. Pueden no inventarse desde ahí, pero sí el Estado puede habilitar a que escalen y a que lleguen a todos. Las tertulias, en términos de qué hacen como política, tienen una fuerte formación docente, porque no se pueden hacer tertulias si los docentes no saben cómo hacerlas y no las ensayaron. Esa formación tiene mucho de práctica, además. Tiene compra y distribución de libros clásicos por parte de las jurisdicciones que las implementan. También elaboración de materiales tanto para la difusión de qué es una tertulia como para la formación docente. Y lo que yo voy a centrarme, el seguimiento y el monitoreo de la práctica. Esos son los canales de política de las tertulias. Esto es lo que quiero que confíen en mí, que las tertulias hacen todo eso, después Diego les cuenta cómo. Y acá les quiero mostrar algo muy clave, que es para que el seguimiento y el monitoreo de una práctica funcione y para que ese dato sea para la mejora, es muy necesario trabajar de manera articulada. Articulada, y Silvina decía, ¿no?, como entre los niveles del gobierno, del sistema educativo y entre los distintos actores. Este es un cronograma de un ministerio, si vieron o trabajaron en algún momento en un ministerio, vieron, son todos muy similares en nuestras provincias. Y en naranja tienen los espacios que están vinculados al monitoreo y al seguimiento de la práctica. Que estén todos esos espacios vinculados al monitoreo y el seguimiento de la práctica implica
que la sola producción de cómo se va a monitorear la práctica involucra articulación entre actores. Y eso ahora vamos a ver es un aspecto clave de que el dato efectivamente después sirva, que pueda retroalimentar. Y este es el Ministerio de Santa Fe y ahí están en verde todas las partes que participan de la política de tertulias. Incluso si uno mirara el de Santa Fe, podría poner al lado el Ministerio de Cultura, porque también participó de la práctica y del armado de los libros. Bueno, estos son los instrumentos de monitoreo, pero acá no me voy a detener, sino que voy a pasar a contarles cuáles creo yo que son los aprendizajes. Acá lo que sí se puede ver es que los instrumentos abordan a distintos actores del sistema, y eso sí que es clave. Y los puntos para mí, para pensar, ir cerrando y abrir el diálogo, y habíamos hablado, pero no me imaginé que íbamos a llegar tan a la misma conclusión, y por ahí podemos partir de esa mirada común. El por qué lo hacemos, me parece que la clave está en pensar en el largo plazo. Yo creo que el seguimiento y la documentación de las políticas permite construir y sobre todo permite ir generando capacidad instalada. En países como los nuestros, donde la discontinuidad política, y no por los cambios de gobierno democráticos cada 4 años, sino la discontinuidad política en general. O sea, yo me acuerdo que en una entrevista que hice para mi tesis en el Ministerio de Educación, una persona me dijo, mira, yo hoy ni me aprendo los nombres de la gente con la que trabajo en las provincias, porque total cambian todo el tiempo. Ese yo no me aprendo ni el nombre, en la provincia o en el espacio donde estés haciendo política, implica que hay toda una red de conocimiento, de cuestiones ya aplicadas, de cuestiones en movimiento que se corta. Y en ese contexto, el poder documentar y el poder hacer un seguimiento de las prácticas con información que uno va relevando y construyendo para entenderla y retroalimentarla, es clave para esa mirada más de largo plazo, para que quede esa capacidad instalada, para que no se pierda todo cuando cambia una persona, algo muy común en nuestra política que a veces está muy personificada, ¿no? Que no está en los procesos, que no está más consensuada. El segundo punto es la rigurosidad, pero manteniendo el sentido común, y esto parece algo muy obvio, pero con todo el tema de la producción de datos es impresionante cómo a veces se pierde el sentido común. Hay algo súper interesante, escuchábamos la espectacular presentación de Alejandro y el Big Data, y también en otro momento en un ministerio, un ministro le pide, en un ministerio provincial también, el ministro pide un dato porque tenía ese día un acto en un municipio y dice, bueno, quiero que me digas cuántas escuelas son, la matrícula, cómo les fue en las pruebas a aprender. Y el dato ese que pide el ministro llega en un papelito escrito, ¿no? Como que sí, hay mucha información, hay mucho, pero los datos siguen llegando en papelitos, sigue copiándolos alguien de la compu, sigue... Como que está muy distribuido eso y cómo se trabaja con esos datos. Y eso no hay que perderlo de vista. Y en ese sentido, por ahí, el ejemplo o la cuestión a tener en cuenta en la rigurosidad, y a mí una cosa que me inquieta mucho a veces, es las evaluaciones de impacto en algunos espacios. Como se hace una política y después se evalúa el impacto, y cuando vos empezás a raspar un poco cómo se hizo esa evaluación de impacto, es una evaluación que está totalmente alejada de los actores que efectivamente lo hicieron, que cuesta un 40% del costo total de la práctica implementada muchas veces, que no permite volver, que no permite retroalimentar esa práctica. Yo creo que tenemos que tender, sobre todo cuando uno piensa en la construcción del dato para la mejora, la consolidación de una política, en construir datos que efectivamente pueden volver. Y si eso implica no hacer cuestiones que para el ideal son rigurosas, tenerlo en cuenta, porque hacer cosas que después no van a servir no termina de cerrar. Y lo último, la articulación política, la colaboración y la retroalimentación, y esto tiene que ver con lo que ya venía diciendo, pero es cómo en todo el proceso de producción de un dato, de relevamiento de un dato, de devolución de un dato, se puede trabajar hacia esa articulación política que permite el largo plazo,
hacia la colaboración entre distintos actores del sistema educativo, y ahí entran los maestros, los directivos en la práctica de tertulias, el devolverle esa información a los directivos de las escuelas, devolverle esa información a los docentes y que también que la puedan usar los que están planificando políticas, por supuesto. Y en ese sentido me parece que se puede avanzar hacia una generación de un dato que tienda a la mejora y a potenciar las prácticas. Así que bueno, termino con eso y arrancamos a charlar. No sé cuánto tiempo nos queda. Divertido, es como que charlamos en un café. Un aplauso. ¿Cómo hacemos, Caro? ¿Es como el diálogo abierto o charlamos como si ellos no estuvieran? ¿Quieren preguntar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Prefieren que conversemos nosotras? ¿A alguien le resonó algo de esto y quiere tirar alguna pregunta? Y nosotros por ahí la retomamos en un diálogo. Sí. Dale, vamos. Ahora vienen. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Diego, ¿vos la vas a contestar después? Brevemente. Bueno, entonces si te parece como eso se aleja un poco, pero encantada después nos juntamos y te paso los links y eso para que puedas ver más de la práctica y te lo cuento después, así nos mantenemos en el tema. ¿Les resuena algo esto de los datos? Yo te puedo preguntar a vos. Dale. ¿Puedo Yo después te preguntarte? pregunto a vos. Ahí está. No, a ver, a mí lo que me parece, la verdad me pareció muy interesante la experiencia, la exposición y el tema de hacernos, digamos, cargo también de monitorear las propias políticas educativas. Mi pregunta es, ¿cómo se mide el objetivo, si se mide, por ahí no, en relación al aprendizaje de los chicos? O sea, ¿qué se espera? ¿Cómo se, digamos, para ir de cuántos docentes capacitamos a qué esperamos? Pues yo no creo que se pueda esperar que mejore la comprensión lectora solo de tertulias, pero sí, ¿cómo medirías vos esto, no? Sí. Bueno, es súper interesante la pregunta que haces porque hay como distintos momentos de una política para medir distintas cosas y es verdad que hay cosas que llevan tiempo el poder medirlas. Entonces, lo más sencillo, lo que se puede hacer desde un principio es hacer como todo el seguimiento de estas cuestiones más políticas, ¿no? ¿Cuántos docentes se capacitan? ¿Cómo es esa capacitación? ¿Cómo llegan los libros? Más cuestiones de logística política. Las otras cuestiones de qué producen las tertulias hay que medirlas con investigaciones. No son fáciles de medir ni de usar los datos disponibles para medirlas. Los datos sobre los logros de aprendizaje no se pueden usar porque en realidad son para un grado específico, además no son sobre el mismo grado a lo largo de su trayectoria, así que esos datos no se pueden usar. Ahora estamos avanzando en algunas investigaciones, más con universidades, para tratar de medir distintos aspectos y uno de los aspectos que se va a medir es las interacciones y el tiempo en el que en una tertulia habla un docente y hablan los estudiantes, cómo se respetan. Esto se va a entender más igual con la presentación de Diego, pero la tertulia tiene toda una lógica de esperar el turno para hablar, de escuchar al compañero, de argumentar en relación a un párrafo de un texto clásico. Y todo eso se podría medir cómo varían las interacciones en una clase más tradicional de lengua y en una clase vinculada con las tertulias. Hay muchos países, las tertulias se hacen en distintos países, Inglaterra y España son países donde se hacen en muchas escuelas y ahí ya avanzaron sobre investigaciones y ellos también lo que van midiendo es cómo a lo largo de la aplicación de la tertulia en el año, que se hace una vez por semana o cada 2 semanas, va cambiando la forma en la que argumentan los chicos. Y eso también lo hacen con investigación. Claro. Es clave. Y el trabajo sobre el lenguaje oral, que en realidad muy pocas veces medimos. Me parece que ahí una tertulia lo que te hace es, un logro puede ser la mejora en las argumentaciones, la mejora en la discusión, la mejora... Y eso rara vez se mide
en las pruebas, digamos, más estandarizadas. Es más difícil de medir, obviamente. Sí. Ahora te hago yo una pregunta. Dale. Bueno, deben saber todos, pero Silvina estuvo a cargo de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, que es un espacio que varios políticos describen como ingobernable, sobre todo ese ministerio. Y quería preguntarte en relación a tu experiencia en la gestión de la provincia más grande del país, de todas esas escuelas, ¿cuáles crees que eran los desafíos más fuertes en relación a poder utilizar los datos para la mejora? En realidad, el primer desafío, por lo menos uno de los desafíos que yo creo que todavía tiene la provincia, es informatizar la gestión. Punto 1, los datos se producen en papel, tienen en algunos casos retrocesos de llegada de la escuela al ministerio de 1 año, y es muy difícil para poder tomar decisiones de política educativa tener tanto retraso. Entonces, uno de los objetivos que yo creo que es para la provincia de Buenos Aires, pero creo que sería un objetivo para todas las provincias y también para la nación, es mejorar los sistemas de producción de datos para poder tomar decisiones inteligentes con esos datos. Claramente no es lo único. Y después lo que nosotros sí hacíamos, y esto daba muy buenos frutos, digamos, es con los datos que había, armábamos información. Por ejemplo, nosotros teníamos como objetivo extender la jornada, que es un objetivo de la Ley Nacional de Educación, la extensión de la jornada. Yo creo que hay que ir a 8 horas de clase en primaria y secundaria, entonces hicimos un relevamiento de infraestructura para ver dónde y cómo se podía empezar desde un punto de vista de la infraestructura a la extensión de la jornada. Las noticias no fueron buenas porque en general se podía extender más fácilmente donde menos se necesitaba, o sea, en los sectores medios y altos y en las zonas más pobladas del conurbano era mucho más difícil mejorar la infraestructura por falta de terrenos. Entonces trabajamos en temas de infraestructura y armábamos los datos. Pero, por ejemplo, esta información nos llevó 6 meses armarla. Y si esto estuviera informatizado, directamente se debería poder sencillamente bajar y tener rápidamente, ¿no? Después, trabajamos con producción de información para el trabajo con los municipios. Porque si bien los municipios no están a cargo de la educación en la provincia, son las provincias, algunos municipios tienen algunas escuelas municipales, pero son muy minoritarias en relación al sistema educativo, los intendentes pueden ser aliados claves. Pero muchas veces los intendentes no tenían la información de qué pasaba en su distrito, ni en términos de los ONE, de los operativos nacionales de evaluación, ni en términos de matrícula, repitencia, etc. Entonces armábamos informes para el trabajo con los intendentes, con los actores. Pero por eso yo siempre remarco esta idea de trabajar sobre la base de la mejora. Y no de echar culpas, no porque fulano, porque mengano, porque no vamos lejos, porque terminamos convirtiendo el sistema educativo en un River Boca. Y la educación no es un River Boca, no es un River Boca. Entonces, sí producíamos y veíamos, entonces nos sentábamos y veíamos, miren, ustedes tienen, porque a veces los intendentes venían y pedían, porque aunque no... Digamos, también la gente común muchas veces no sabe de quién depende la educación, pero a quién tienen cerca al intendente. Entonces van y le reclaman al intendente, que en realidad a veces se llevan las peores partes, pero se llevan todos los reclamos, y es muy importante trabajar junto con... Y la verdad es que en ese trabajo lo que hacíamos era construcción de datos. Y sí tratábamos de construir, pero claramente uno de los grandes desafíos, teníamos armado un presupuesto, duré poquito en el cargo, también es cierto, era la mejora del sistema de información, que no da rédito, realmente informatizar los sistemas de gestión no es algo pero es algo
muy necesario si el rédito es que los chicos aprendan más y mejor y que estén todos los chicos en la escuela, ¿no? Que este era el objetivo. Así que, bueno, trabajamos en eso, en producción de datos y también en cómo nos íbamos a evaluar. Por ejemplo, en Matanza nosotros tenemos un programa muy importante de entrega de todos los libros a todos los chicos de la primaria. Entregamos que los libros los eligen las inspectoras. Santillana es una de las editoriales que participa, pero la verdad que los libros los eligen los inspectores de primaria. Ahora también sumamos secundaria y también entregamos en jardín, pero la elección no está a cargo nuestro porque creemos que quién mejor que los inspectores, que además hablan con los directores, pueden definir qué libros. Entonces damos los libros de matemática, de lengua, de sociales, de naturales y de inglés. Y la pregunta es, ¿esto está dando frutos? ¿Es una política? Porque es una inversión importante. ¿Da frutos? Y ahí trabajamos en dos líneas. Uno, la mirada de las pruebas a aprender. Pero en realidad, y después estamos trabajando con Nerio Neirotti de la Universidad de Lanús en una evaluación general del proyecto. Porque si no, cuando uno hace una política se tiene que poder autoevaluar. Y digo, si uno mira las pruebas a aprender, en primaria en Matanza dan relativamente bien, dan por arriba del promedio provincial y nacional. Ahora, no hay una correlación, o por lo menos no sabemos si hay una correlación, ¿no? Sería como siempre Catalina Weinerman nos decía que efectivamente nacen más chicos a donde hay más cigüeñas, pero eso no significa que las cigüeñas traigan a los chicos, no hay una relación de causalidad, aunque los dos datos se verifican. Bueno, uno tampoco podría decir que va mejor en las pruebas a aprender por la política de libros, sería incorrecto técnicamente y justamente la presentación tiene que ver con este tema, pero sí empezamos a trabajar en una evaluación de políticas que nos digan, digamos, más específicamente cómo, qué se mejora, cómo, y esto tiene siempre que estar acompañado por capacitación docente, porque si bien la capacitación docente sola no, digamos, no necesariamente llega a buen puerto si los chicos no tienen libros, ahora si uno entrega los libros pero no hace trabajo con los docentes, entonces tampoco va a llegar a buen puerto, ¿no? Digamos las cosas como son, ¿no? Así que bueno, sí, un poco en ese sentido te contaba. No, lo que contás me hace acordar a veces a una metáfora que usa mucho Axel, que es la de regar y rezar, como que en política educativa nosotros a veces regamos, pero después no tenemos información, entonces todos rezamos al lado de la semillita para que crees que de pronto crece, brota y decís, ¿habrá sido que regué? Cómo todo el tema de la información, tanto de los sistemas nacionales como provinciales, pero también estas cuestiones de monitoreo y seguimiento de políticas, permite tener una aproximación un poquito más rigurosa hacia las políticas educativas, ¿no? Un seguimiento que permite efectivamente empezar a tirar hipótesis, porque nunca son completas esas hipótesis de hacia dónde ir. Me dicen ahí que hay una pregunta. Sí, bueno, gracias a las dos, ha sido muy interesante y es una reflexión más que una pregunta. Es un tema, me parece tremendamente importante, pero también me genera mucha duda. Y lo estáis diciendo. Yo creo que en primer lugar no estamos siendo capaces en el mundo en general de hacer una buena explotación de esa cantidad enorme de datos que estamos generando. Y esto es un problema. Porque estos datos que estamos generando no son neutros en muchos sentidos, pero uno muy directo, están teniendo impacto, claramente impacto en las aulas porque de alguna manera presionados por esas pruebas a aprender o las pruebas que tenemos en España, o las pruebas internacionales, orientamos la enseñanza muchas veces para mejorar esas pruebas directamente. Es decir, hacemos un teaching to the test, como dicen los norteamericanos, clarísimo, y eso es un poco preocupante. Es decir, que no hemos sido capaces ni de hacer una buena explotación de la cantidad de datos, que parece que es un fin en sí mismo, ni de hacer que esos sistemas de recogida de datos sean suficientemente transparentes para que no incidan, en principio, en las dinámicas que están sucediendo en clase. Y luego,
sobre esa especie un poco de, insisto, creo que es necesaria, pero no creo que lo estemos haciendo bien, de locura por los datos en la que hemos entrado todos los países del mundo y todas las regiones. Nos estamos olvidando y de ese pensar tanto en el Big Data, nos estamos olvidando del Small Data, ¿no? de esos datos pequeños que todos los docentes que están aquí tienen constantemente, reciben constantemente inputs, pequeños datos de cómo están, ¿no?, avanzando o no, o las problemáticas de sus alumnos, y no estamos siendo capaces de diseñar herramientas que nos permitan recoger todo ese pequeño dato que, insisto, que es tremendamente importante, probablemente la mayor fuente de información sobre lo que está pasando en nuestros sistemas educativos, en nuestras aulas, en nuestros centros, está en los propios docentes y, digamos, de alguna manera lo estamos ignorando. Entonces es como que vivimos en planos separados. Generamos datos, no sabemos explotarlos, quien tiene que explotar lo que son los docentes y los centros no saben usarlos, porque no están, ni les damos pautas, por tanto no nos sirven para mejorar, y estamos despreciando una riquísima cantidad de dato pequeño, sutil, que está por ahí circulando, ¿no? Entonces es una reflexión que me preocupa porque es un movimiento global y lo veo constantemente, por ejemplo, en España, donde se generan pruebas parecidas que no van a ningún lado. Es decir, los resultados no mejoran, no provocan planes de mejora concretos en los centros educativos. Bueno, disculpadme este rollete. A mí me parece muy interesante tu reflexión y acuerdo muchísimo. Yo creo que si no nos preguntamos para qué estamos produciendo esa cantidad de datos y las producimos año a año, generando un montón de efectos sobre lo que pasa en la escuela, pero más indirectos, estamos en problemas. Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. En relación a los datos más pequeños, que me parecen claves, el poder utilizarlos, y pensaba que cuando yo había elegido hablar más del monitoreo de una política y del seguimiento, y esto va a cobrar más sentido cuando después Diego haga la segunda parte de la presentación también, ahí hay algo del producir datos en conjunto entre las distintas dimensiones de la política que avanza en una dirección de construir juntos, ¿no? De pensar qué es lo que estamos haciendo desde las distintas dimensiones de los que participan en ese proceso. Y si esos datos se construyen de manera más colaborativa, tanto esos instrumentos, con cómo efectivamente se aplican, y sobre todo con algo que a veces se olvida, que es la devolución de esos datos también, y la reflexión sobre esa devolución, ahí podríamos ir en una dirección hacia ese sentido, ¿no? Hacia aprovechar esos datos más construidos de manera situada y contextual, ¿no? Que los otros a veces pierden eso. Sí, yo coincido con el planteo que hacen y me parece que es un planteo central, digamos. Hay cantidades de datos que se producen, pero en realidad, y ahora yo quiero, digamos, recordar a Juan Carlos Tedesco, un maestro de todos nosotros. Mañana le hacemos un homenaje en la Universidad de San Martín. Él hubiera dicho: Silvina, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué los datos? Porque en realidad, digamos, los datos no son neutros. Muchas veces, como vos dijiste, se producen datos que nos dicen que está todo mal. Ok, pero ¿y qué hacemos con eso? Y bueno, construyamos datos que nos digan cómo podemos mejorar y monitoreemos la mejora. Ahora, esa parte de los datos no se construye, es muy interesante. Es raro que se monitoree, como en el caso que vos señalabas recién, una política educativa. En general se monitorea a los docentes y a las escuelas como si toda la responsabilidad después de los programas de política educativa que fracasan fuese responsabilidad de los docentes y de las escuelas. Y acá tenemos que hablar claramente del sentido de los datos, cómo la política también se autoevalúa a partir de datos y, digamos, cómo construimos estos datos que nos permitan mejorar. No todos los datos son interesantes, no todos los datos nos sirven y no todos los datos, no todo lo que vemos en un diagnóstico lo vamos a poder mejorar. En muchos casos ni siquiera va a depender de nosotros. Así que creo sinceramente que es un tema muy interesante, de acuerdo con lo que vos decís.
quiero recordar al maestro Tedesco, que hubiera dicho todo el tiempo, Silvina, el sentido de la educación, el sentido de la escuela y los datos en función de ese sentido y de ese diagnóstico, tanto de rendimiento interno como de rendimiento académico, porque también hay que monitorear matrícula, que los chicos no abandonen, que los chicos no repitan, etcétera, etcétera. Y nada, quiero sí terminar en un día como el de hoy diciendo o expresando, creo que mi repudio y seguramente el de todos ustedes, a la represión de los maestros en Chubut. Creo que es algo que todos tenemos que señalar porque no puede ser que existan estos niveles de represión. Así que muchas gracias. Un placer, Luli. Gracias a Santillana, a la OEI y a todos ustedes. Bueno.